8:43 en la mañana, seguimos en Día Arriba y tenemos el agrado de presentarlo a él, ex ministro de Economía, ex ministro en general de Estado, totalmente, y ex candidato a presidente, con números muy importantes a nivel nacional. Es una buena elección en el 2003. Sí, totalmente. Ricardo López Murri, ¿cómo está? Bien, muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acercarse. Y bueno, la verdad es esta. Estamos acostumbrados a sentarnos y a tratar de conocer el lado B de la gente que viene acá, que son políticos, otros son profesionales que se han sumado a la política. En su caso viene de larga data, digo. Sí, yo siempre tuve una actividad cívica importante desde muy joven, y yo diría también muy influido por mi vida familiar. Mi padre había sido un dirigente cívico muy importante. Al mismo tiempo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo he sido un intelectual, o sea, un profesor universitario, si usted quiere, un escritor. Entonces en esas circunstancias mi trayectoria es a lo mejor menos ligada a la lucha comiteril, pero he tenido la trayectoria cívica. Es verdad que yo fui uno de los iniciadores de lo que era en aquel momento la rama universitaria del radicalismo, en épocas que era muy difícil hacer actividad cívica, y lo hice desde muy joven. O sea, yo por ejemplo iba mucho, la política era distinta 50 años atrás, en donde mi padre tenía su comité y donde hacía su acción cívica. En general era un centro de conferencia. O sea, no me acuerdo que desde muy joven pude acceder a discusiones sobre temas que era una forma de formación. La política tenía un rol muy docente. Después lo fue perdiendo, porque la política se fue haciendo más espectáculo, más marketing, más, si usted quiere, más vedettes. O sea, se fue degradando ese aspecto. Yo recuerdo ese rol de formativo de la política. Entonces los comités eran como grandes salones de reflexión, y eso fue muy impactante fines de los 50, durante los 60. ¿Cómo ve hoy a la juventud que se mete en política, la militancia? Muchos han empezado a estar en la cámpora, ahora también hay militantes pro. A ver, yo haría dos distinciones. Sí. Yo creo que hay, naturalmente, en la juventud, y es lógico que lo haya, una gran inquietud sobre lo que uno llamaría las utopías, es decir, las concepciones globales sobre cómo debe ser la sociedad y cuáles son las formas posibles de organización. Creo también que hay un problema de militancia rentada, o sea, que eso es una patología que no había en mi época. O sea, la patología es que la militancia es una forma de conseguir empleo, y eso yo creo que no es muy bueno. Eso degrada, eso genera no un compromiso con las ideas, sino un compromiso crematístico, como diría Hipólito Yrigoyen, con las efectividades conducentes. Y yo creo que eso ha deteriorado y viene muy a cuento de por qué hoy hay ese travestismo en política. Van de un lado a otro con una gran flexibilidad, cambian sus posiciones. Al revés, yo diría históricamente, 50, 60 años atrás, eso no ocurría. Y no ocurría porque en general nuestro compromiso era un compromiso muy fuerte con las ideas. En algunos lugares también patológico, porque con la excusa de las ideas se llegaba a hacer cualquier atrocidad. Pero digo, tenía esa cosa más sana, más honesta, menos prostituida, que desgraciadamente tiene esa militancia rentada. Esto de traspasarse, de irse de un lado para otro, se me ocurren 1000 nombres, ¿no? de gente que lo ha hecho permanentemente, y en algún momento digo, bueno, puede haber algún cambio pequeño, alguna especie de adaptación
o actualización. Pero no, No, eso es razonable. Yo creo que hay casos, y yo lo puedo contar en mi misma vida personal. Yo cuando ingresé a la vida cívica, ya cuando tenía, digamos, fines de los 60, digamos, activamente, no Sí, como claro. espectador, que lo había hecho antes, sino como actor. Yo tenía una visión, si usted quiere, más simplificada, más primitiva, hoy diríamos muchísimo más izquierdista. Tenía una visión muy simplificada de la vida y maniquea. Y muy joven tenía opiniones sobre los problemas que no las tengo hoy. Ahora, usted no es que en eso ha habido una especulación, ha habido si usted quiere, una especulación intelectual, un largo esfuerzo intelectual de buscar cuál era la verdad, cuáles eran las alternativas, cuáles eran las razones, cuáles son las experiencias históricas. Entonces usted se va adaptando, va aprendiendo. Ahora, eso es una cosa que es fácil de explicar, Claro. porque usted tiene todo el trasfondo intelectual de la transformación. Es difícil explicar cuando usted de la noche a la mañana pasa de una posición abolicionista del Código Penal, digo, el gobierno en estas condiciones, a Alejandro Granado, Claro. o a Curto, es decir, sí. fíjese el caso ese. Sí, la mano Están dura, diciendo desde el abolicionismo, es decir, que no había, de que el delincuente en realidad es una víctima social, al punto de que, como dice Alejandro Granado, él no tuvo puntería suficiente. Y Curto que dice que hay que armarse para... Y no estoy haciendo una crítica de una u otra posición, estoy diciendo, es muy difícil de explicar que usted pase de la noche a la mañana de un extremo al otro. Sí. Bueno, claramente, eso ya no es flexibilidad, eso es quiebre. Efectivamente. De hecho, ha pasado por aquí Lubertino, y Lubertino ha tenido en su momento militancia en la Unión Cívica Radical y después se ha convertido, y yo no lograba entender eso justamente, ¿no? Lo que está explicando usted, que tiene... Bueno, ahí eso es bien difícil, porque ahí son dos paradigmas. Por ejemplo, es fácil en un espacio que usted pase de ser socialdemócrata a liberal. Eso se entiende porque usted tiene un marco y lo que viene es el problema de cuánto está dispuesto a usar de impuestos para, digamos, socializar los resultados, y cuánto está dispuesto, digamos, a presionar con impuestos a la gente. Y esos matices son en un marco conceptual muy fáciles de asimilar. Ahora, pasar de la visión partidaria, de la visión pluralista, de la visión de la democracia, si usted quiere, competitiva y partidaria, a la visión corporativa del peronismo es muy complejo. Eso es muy complejo. Es difícil ese paso. Cuando ese paso se da, es que usted no tenía claro los problemas antes o ha entrado en una decadencia de valores morales, ¿no? Sí, bueno, en algunas cosas la verdad que comparto bastante, porque si no tiende a confundir demasiado permanentemente las ideas. ¿Cómo es vivir en la Argentina después de ser ministro de Economía, después de haber estado en una posición tan importante, y no un ministro de Economía en el mejor momento, digamos, en un momento que era candente? Fue un momento muy complicado, probablemente solo comprensible hoy para los argentinos, desgraciadamente fue muchos años después, viendo las experiencias de Europa. O sea, el caso más parecido a Argentina es la España de hoy. Y yo creo que me tocó un momento extraordinariamente difícil. Si usted quiere saber el momento que yo estoy más orgulloso de mi vida, fue haber tenido el coraje de ir a hacerme cargo. El 5 de marzo de 2001. Y ir a enfrentar una situación extremadamente difícil, y teniendo que revelar que la situación era mucho más compleja que lo que hasta ese momento se había reconocido. Eso fue muy traumático, fue muy duro, yo creo que si se me hubiera escuchado, y en esto digo la opinión pública, la coalición política que nos respaldaba, la coalición parlamentaria, que no necesariamente era la misma, el propio gabinete, la Argentina hubiera sido distinta. Porque yo creo que lo que no se percibió en ese momento fue la magnitud de los riesgos que corríamos si no actuábamos.
y se prefirió en ese momento la opinión pública, porque fue un problema de opinión pública. Básicamente la opinión pública lo que quería era que encontráramos algún paliativo, algo que evitara enfrentar los problemas. Y eso nos costó el trauma de fin del 2001, nos costó, bueno, las circunstancias extraordinarias y después la grave decadencia que vivimos en el 2002. ¿No cree que el contexto fue un tanto injusto en esos días en donde usted estuvo en ese lugar? Creo que fue muy difícil. Teniendo en cuenta, digo, que después vino un Caballo que se tomó muchas más atribuciones, ¿no? Pero digo, el problema era enfrentar con franqueza una situación extremadamente difícil. Probablemente la Argentina, si uno mira la historia y ahora se la puede mirar con mucho cuidado, la Argentina no había cometido, incluso durante el gobierno de Menem, tantos desfasajes como para tener la circunstancia tan negativa que pasó. O sea, España tiene mucho más desvío de lo que nosotros teníamos en ese momento. Lo que no tuvimos fue cooperación internacional en la medida que ha tenido España, que ha tenido Grecia. Ahora, parte de la falta de cooperación internacional se debió al mal funcionamiento de nuestro sistema político. Es decir, nuestro sistema político no comprendía cuán crítica eran las circunstancias y probablemente eso indujo a que la cooperación internacional no fuera de la magnitud que debió haber sido. Yo digo, por ejemplo, si Argentina hubiera recibido una 10ª parte de la ayuda que le dieron a Grecia, a tamaños equivalentes, no hubiéramos tenido nunca ningún problema. Digo, eso es una idea de la magnitud, porque nosotros no teníamos los desequilibrios que tenía Grecia, más aún. Nosotros teníamos, cuando se medían bien las cosas... Y hay más de cada raza que Grecia, exactamente, ¿no? Nosotros teníamos una circunstancia extraordinariamente negativa. Los precios de nuestras commodities habían caído dramáticamente. Piense usted lo que sería la soja hoy a $140. O sea, a un cuarto de los precios que tiene. La semana pasada en esa silla dijo, con una soja $500 en ese momento, De la Rúa era reelecto, dijo. Absolutamente, no solo reelecto. Hubiera hecho un gobierno que hubiera sido excepcional. Porque el gobierno ese fue extremadamente austero, fue un gobierno, yo diría, de un ascetismo. Las costumbres nuestras eran de una pobreza y de una... comparado con lo que pasó después. Claro, o sea, si usted mira la utilización de recursos, yo recuerdo, vivíamos con unas restricciones de gasto extraordinarias. Hubiéramos sido un gobierno ejemplar si las circunstancias, no digo estas excepcionales que vivimos, hubieran sido más razonables. Nos tocó una herencia que era complicada, no extremadamente, que yo creo que eso se hizo mal en exagerar, no extremada, una herencia complicada, pero lo que era dramático eran las circunstancias externas. O sea, una caída extraordinaria del precio de las commodities, un alza en las tasas de interés mundial y una brutal devaluación de Brasil que nos ponía en una situación de gran vulnerabilidad. Creo yo que si hubiéramos entendido correctamente el problema, en mi opinión de aquel entonces, que es la misma que la de hoy, o sea, si hay algo que yo tengo claro en mi vida fue que ese gobierno hizo el mayor esfuerzo para evitar una catástrofe como la que ocurrió en la Argentina. Más aún, si hubiéramos entendido eso, y si este gobierno hubiera entendido eso, probablemente le hubiera ido mucho mejor en las negociaciones internacionales de lo que le está yendo y de los problemas que nos va a traer la impericia, la incompetencia y la narrativa que se usó. Habló de herencia, ¿no? Y es la herencia de los 90, incluso después de la alianza, un montón de gente se encargó también de reafirmarlo y la herencia de los 90, y los 90 tuvieron su herencia. Pero tarde o temprano, el 2015 mostrará algún otro dirigente en el Ejecutivo, que ya sabemos, Cristina Fernández no, si no se reforma la Constitución, esperemos que no, por lo menos, y que pueda haber otra persona. De cualquier partido, dependerá de la gente. Ahora, hay una herencia finalmente ahí. ¿Es mejor o peor? Yo creo que va a ser peor que la del 2000, de la del 99. ¿Qué era lo que tenía el 99? El 99 tenía una herencia compleja, se había endeudado el país más de lo que era razonable, no porque nos habíamos endeudado mucho. Si usted compara la deuda nuestra de esa época con la deuda de España hoy, la nuestra era la mitad de la de España.
así en términos de nuestra... No era una deuda tan grande, pero era grande para el régimen de convertibilidad, porque usted no tiene ahí la flexibilidad que tiene bajo otros sistemas económicos. Ahora, ¿cuál es la herencia más grave? En aquella época no había una descapitalización de la economía, ¿no? Nosotros no nos habíamos consumido las reservas de gas y petróleo, no teníamos quebrada la seguridad social con deudas inmensas como hay en este momento, no teníamos una inviabilidad de largo plazo, no se había destruido la infraestructura como la tenemos hoy. Al revés, en esta circunstancia el gobierno que venga va a enfrentar un enorme problema energético de una magnitud que hoy el gobierno ha empezado a reconocer. Después de negarlo 10 años, Galuccio empezó a decir, tenemos una crisis, ahora dice que tenemos una crisis atroz. Y yo creo que tiene razón, y a lo mejor la está... O sea, no hemos consumido las reservas de gas y petróleo, nos hemos consumido las reservas que tenía el sistema de seguridad social. O sea, acá había un sistema de seguridad social que tenía fortísimas reservas que cada uno acumulaba para abonar su futura jubilación, y eso se ha usado para la pachanga de estos años. Entonces, el deterioro en la infraestructura nos va a poner en un estado de debilidad. Ven, por ejemplo, déjeme un caso que es muy notorio. Nosotros en aquella época, yo era ministro de Defensa, nuestra Fuerza Aérea volaba y patrullaba, nuestra Armada navegaba y patrullaba, nuestro ejército podía desplazar sus unidades. Hoy ninguna de las tres cosas se puede hacer. Usted no está en condiciones de desplazar unidades, usted no está en condiciones de volar, nuestra Fuerza Aérea no vuela, usted no está en condiciones de navegar. Es decir, ahí hay una descapitalización enorme. Y donde usted mire el sistema ferroviario, el sistema eléctrico, el sistema de distribución de gas, donde usted mire hay un problema de esa naturaleza. ¿Cómo se hace para convencer a esa gente que... Ay, sí, omití un tema que no es menor, sí, y que me parece extraordinariamente importante para el futuro. Nosotros en aquella época teníamos, si usted quiere, deflación. Ahora, sí, el gobierno que viene va a recibir una elevadísima inflación. Y bajar la inflación nunca es una tarea sencilla, ni es una tarea razonable. Es una tarea siempre ingrata. Y eso va a ser un gran problema del próximo gobierno. Para explicarle un poco a la gente, digo, la inflación es cuando los precios suben. La inflación es cuando los precios suben sistemáticamente. Argentina está hoy yendo hacia una tasa de inflación del 30% y va a una tasa de inflación cada vez más alta en los próximos 2 años. Y la eso va a ser una herencia. Es cuando baja. Claro. No es bueno que haya deflación, ni es bueno que haya inflación. Lo más sano es que haya estabilidad. ¿No? Se dice que un poquito siempre, digamos, más normalmente la regla que adoptan los países desarrollados, la que adoptó hace muchísimos años Alemania, fue alrededor del 2%. Eso yo creo anual. Ese es un número que a mí me parece razonable. Bueno, nosotros lo tenemos mensual, lo cual... Para un préstamo o para un plazo fijo sería ideal, ¿no? Eso es 2% hoy. Claro. Ya no se olvide que estamos haciendo todas cosas para que suba la tasa de inflación. Claro. O sea, cerró, a ver, porque después también me van a criticar a mí. Cerró en agosto, según el INDEC, 0,8. ¿Sí? Digo, bueno, eso no es verdad. No, o sea, supuesto, pero digo... eso no es verdad. Si usted quiere, uno de los problemas más graves sí, que tiene Argentina, yo mencioné todas las descapitalizaciones que veo, pero si usted quisiera saber la que yo creo que es más terrible de todas, sí, es la fama que nos hemos hecho de mentirosos, de alterar las estadísticas, de, digamos, hacer públicamente que nuestros documentos del Estado sean falsos. Eso va a ser muy difícil de reparar, va a requerir con nota de tapa de los principales medios del mundo. Pero claro, es decir, usted lee la revista de Economist, no toma los datos de Argentina porque esos son tramposos. O sea, es una mancha, una herencia maldita que vamos a tener, que es recuperar la credibilidad y la honestidad, porque la pregunta que nos van a hacer es, ¿y usted qué hacía mientras eso ocurría? ¿Usted cuál era su actitud? La mía fue de combatir contra esto todo lo que pude. Desgraciadamente no encontré oído receptivo. ¿Le quedan ganas de seguir en política y de jugarse de nuevo a presidente o a algún cargo? A ver, sí, yo he sido candidato en muchas elecciones, sí, o sea, sí, he sido candidato 4 veces.
Lo he hecho con enorme convicción y con un gran sacrificio y con mucho personal. sí, esfuerzo, digo, no es la primera nota que le hago y siempre, la verdad, ha respondido y en todas las notas y siempre se nota mucho esfuerzo. Eso lo he hecho con un gran desprendimiento. Me parece que las derrotas electorales que yo he tenido me deben obligar a reflexionar. O sea, yo sigo muy convencido de mis ideas, estoy además persuadido que tienen una riqueza conceptual y una actitud para resolver nuestro problema muy grande, pero desgraciadamente la opinión pública no me ha acompañado. Entonces, yo tengo que tener cierta prudencia. Primero porque me he gastado hasta la humedad de mis propios recursos en la lucha política. Entonces, no es que usted pueda hacer estas cosas cuestan. Yo he hecho un enorme sacrificio para hacerlo, pero ya no lo puedo hacer, salvo que encontrara en las encuestas, en el reclamo popular, una gran necesidad de una contribución. Si no, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es un esfuerzo arquitectónico. Es decir, yo tengo un curso de formación de dirigente que lo doy todos los miércoles a las 19 horas, con un grupo de intelectuales, hacemos un esfuerzo de formación, gente muy pluralista, un ámbito de debate. Voy por todo el país dando conferencias sobre mi punto de vista, escribo notas periodísticas, escribo libros, hago el esfuerzo de defender mis ideas, pero si usted quiere, el campo electoral requiere recursos económicos que yo no dispongo. Si hubiera un clima de opinión pública predispuesto hacia mis posiciones, yo siempre voy a estar disponible, siempre voy a estar. Yo tengo una pasión que me devora, pero aunque usted tenga una pasión cívica que la devora, usted tiene que canalizar de manera que sea consistente con sus medios, no de manera inconsistente. En determinados casos, yo estuve dispuesto a actuar testimonialmente en la política, porque había un momento donde las alternativas al kirchnerismo saltaban bache. Nadie casi animaba a decir nada. En ese momento era cuando mi voz resonaba como un reclamo, como una denuncia, como un vocero de un camino alternativo. Hoy están todos más dispuestos, así que quizá esos gestos testimoniales ya no son necesarios. Lo invito a escuchar, ya estamos en comunicación telefónica con Miguel Ponce, que es nuestro especialista en economía, y tengo el placer de tenerlos los dos. Muy bien. Hablar del presupuesto 2014 que habló Lorenzino esta semana y poder hacer una mesa de debate y llegar al bolsillo de la gente de cómo va a terminar el año y cómo va a ser el año que viene. Miguel, te invito, ya estás al aire. Un gusto. Coincido totalmente que el costo de postergar y enfrentar los problemas va a ser muy costoso para nuestra sociedad y para el próximo gobierno. Yo creo que ese cálculo, que objetivamente lo ha hecho y lo está haciendo todo el mundo y desgraciadamente parece ser el corazón del razonamiento del gobierno, es a lo mejor las reservas no aguantan para llegar y dejemos tierra arrasada. Ahora, eso la obligaría a la sociedad argentina y al próximo gobierno a un terrible sacrificio que yo creo que no es sano para el país ni es sano para nuestra población. Yo tengo la sensación de que la pérdida de reserva es muy aguda
los problemas de competitividad, digamos, muy serios de todo el sector industrial, de las economías no pampeanas, aún incluso la economía pampeana, la producción de maíz, la producción de soja, están bajo riesgo. Yo creo que hay en las zonas marginales mucha dificultad de costos para sembrar, o va a haber problemas hasta de siembra. Entonces yo creo que coincido, sería lo peor que se demorara. Me da la sensación de que están subestimando el riesgo que corremos. Yo creo que hay un riesgo muy serio de que la situación sea peor de la que está todo el mundo imaginando y que eso termine en un, digamos, en un problema de expectativa muy severo. Por ejemplo, seguir con esta regulación y restricciones que estamos teniendo, lo único que va a forzar es a un receso muy grande, por dos vías: por la desconfianza que va a haber sobre lo que se viene y por la carencia de insumos. Te voy a dar un caso, un lugar que está sufriendo muchísimo, yo diría de los que más sufre en este momento en la Argentina la situación económica, es el turismo receptivo. El turismo receptivo es el que genera más empleo de todas las actividades que uno se puede imaginar. ¿Qué es lo que hacemos? Subsidiamos fuertemente que la gente se vaya al exterior a hacer turismo y castigamos a la gente que viene al país a hacer turismo. Ese esquema es muy regresivo, es muy dañino para el nivel de actividad, y yo creo que ha llegado a un punto donde no es sostenible esa circunstancia. Por esa razón yo diría, Miguel, creo que intentar continuar por este rumbo, que probablemente sea lo que hagan inicialmente, va a ser sumamente costoso. Total de acuerdo, total de acuerdo. Ayer en nuestro tradicional almuerzo de viernes, charlábamos con Eduardo de Levi, como un amigo de tantos años, sobre precisamente todos nos preguntamos por la presentación de los presupuestos, ¿no es cierto? Y Eduardo con un criterio decía: mire, ustedes están, a mí más que este mamarracho presentado, lo que me preocupa es la continuidad luego de, irónicamente, la década ganada, tener que seguir con las leyes de exigencia económica que le dan al Ejecutivo, obviamente, libertad para modificar lo que se le cante, como diríamos en el barrio. Vos no también le das preponderancia a la vigencia y a la continuidad de estas leyes de emergencia que al propio Ejecutivo. Bueno, no hay nada que revela más el fracaso de esta década que la necesidad de estar fuera del régimen institucional, porque en el fondo la ley de emergencia es estar fuera del régimen de controles y de balance implícito en nuestro orden constitucional. Yo creo que eso, más lo que oculta el presupuesto. Si alguien se pone a mirar con cuidado el presupuesto supone un ajuste de una magnitud nunca vivida en la Argentina. Eso no es verdad. Eso no va a ocurrir, pero digo, si fuera cierto el presupuesto está suponiendo inflación de 25% sin aumento de salario. ¿Usted se da cuenta de lo que sería eso? Eso sería un ajuste de una envergadura extraordinaria. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir, pero da una idea de la desorientación, de la desorganización, del desorden conceptual que hay en general en la política del gobierno y en particular en el orden económico. La presidenta el otro día dijo algo que incluso si lo ven desde el punto de vista civil, ni siquiera profesional y económico, es riesgoso. Dijo: ¿para qué quieren más facultades o un ministro de Economía fuerte si eso me podría como dejar tambaleando, ¿no? No en esas palabras. Yo creo que eso ha sido subestimar lo que en realidad hay un reclamo. Lo que hay un reclamo no es que haya un ministro fuerte, sino que haya un programa coherente. Un programa coherente que sea entendible a dónde quieren ir y que no sea simplemente, como bien relataba Miguel, vamos a ver si las reservas nos alcanzan para llegar al 10 de diciembre del 2015 y que todo explote el día 11. Claro. Eso no es patriótico, no es razonable, no forma parte del régimen de una democracia pluralista. La democracia pluralista supone que competimos pero que cooperamos, no que tratamos de destruir al otro. Y me da la sensación que esta estrategia de ver si podemos dejar exhausto al país y al Tesoro y al Banco Central va en esa línea.
la posibilidad de una alternativa, diríamos, una tercera variante que podría ser, ¿no es cierto?, esto que se manifestó en las urnas, porque seguramente va a ser un modelo que se repite a nivel nacional, da alguna alternativa, una posibilidad para demostrar que puede volver a gobernarse, no el peronismo, por poner un título. ¿Vos ves que se estén dando pasos en esta otra alternativa de oposición para la construcción de un programa económico con solidez? A mí me parece que se ha avanzado en un sentido importante e inteligente en armar una metodología de cooperación. Yo creo que en ese sentido los que mejor usaron las PASO fue la gente de UNED. O sea, lo hizo con una inteligencia tan grande que le permitió triunfar en la capital sobre el aparato del gobierno. El PRO, digo, ejercía el gobierno, pero a pesar de ejercer el gobierno, fue derrotado, cosa que no, lo que fue triste de ese proceso fue que no lo reconocieron, o sea, y eso no es bueno nunca, reconocer los hechos ayuda, con las semanas empezaron a decir, subestimamos lo que iba a pasar ahí. Ahora, construida la arquitectura de una coalición alternativa al peronismo, que yo coincido, Miguel, que está ahí, ese es el primer paso. El segundo paso es construir una narrativa. El tercer paso es un programa de gobierno. Y el cuarto paso, si uno quiere, es tomar los compromisos, que yo diría la experiencia de la alianza tiene que ser aleccionadora. Cuando uno va al gobierno va a sufrir, eso tenga que estar claro todo el mundo. Uno tiene que ser solidario, tiene que entender que va a enfrentar problemas muy complejos. Y cuando uno se comprometió, no puede actuar de una manera desleal, tiene que actuar consistentemente en la gestión. Creo que esas cuatro cosas está en condiciones de hacerlo esa coalición. Yo creo que va a ser muy sano para el país que haya una alternativa. Yo coincido contigo que probablemente el peronismo vaya dividido en dos fracciones. Si va dividido en dos fracciones, yo te agregaría, Miguel, que va a ocurrir otra cosa. Dividido en dos fracciones es posible que muchas provincias y muchas intendencias cambien de mando. Sí. Porque no es solo el problema, por ejemplo, un gran problema que tuvo la alianza fue la derrota en la provincia de Buenos Aires. Claro. La derrota en la provincia de Buenos Aires creó, porque el gran drama del gobierno nacional era la quiebra que había generado Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Esa circunstancia va a habilitar problemas y alternativas muy vigorosas a nivel nacional. Por eso yo diría, no descartemos que esto tenga una gran posibilidad. ¿Cuál es el punto crucial ahí? Lo que Miguel decía, hay que construir un programa y una narrativa que estén a la altura de las circunstancias. Miguel, muchísimas gracias por este contacto. Se cortó. Se cortó. Ahora lo volvemos a llamar. Yo los escuchaba y también veía del otro lado, ¿no? Me imaginaba a la señora que estaba barriendo, arreglando su casa, o el señor que está trabajando en un local. Y él quería poner un toque de humor, ¿no? Y hablar un poco en función de ello. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Hernán Lorenzino o Axel Kicillof, no? Yo tengo la sensación de que el ministro es el ministro y en última instancia es el que va a tener que enfrentar históricamente las responsabilidades del cargo. Usted cuando va ahí después enfrenta las responsabilidades. De todas maneras, lo que hay es claramente un mecanismo de incongruencias en las decisiones. Usted escucha una cosa y después se hace otra, claro. Y usted ve, por ejemplo, una gran fragmentación de opiniones sobre cómo lidiar con las cuestiones. Me da la sensación que esa incoherencia es lo que estuvo detrás de la opinión de Méndez cuando dice queremos un ministro de Economía fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que se pueda hacer cargo, que pueda arguir frente a la opinión pública, que pueda actuar en alguna medida como garantía de que hay una consistencia en el programa. Ahí lo recuperamos a Miguel. Miguel, ¿me escuchas bien? Ahí. Sí, te escuché perfectamente. Perfecto. Aprovecho y le hago una pregunta y ahora sí, volviendo al tema completamente serio como es la economía. Cuando escuchan un dato como el 6,2 de crecimiento del PBI para el año que viene, ¿no? Evidentemente
estos son datos incluso que la gente a veces no le toma importancia, pero hubo un crecimiento para algunos bonos que tenían relación directa con el PBI. La bolsa viene creciendo ya con algunos datos que se vienen dando, incluso ha superado su máximo esta semana. ¿No es un poco más especulativo que otra cosa? Y generando ese estado, o siento yo, como un estado de bienestar y decimos, si todo va a estar bien, la gente se cree esto y va a estar bien. No, mire, el número es muy sospechoso. Yo diría, nadie en su sano juicio cree que es factible el 6,2, por varias razones. Porque usted no tiene capacidad en la economía para poder llegar a esa tasa de crecimiento, porque usted tiene un problema energético enorme, porque usted tiene una restricción de divisas pavorosa, usted está en déficit en cuenta corriente, ¿dónde van a salir las divisas? Más o menos, si usted tiene que crecer al 6, va a necesitar aumentar las importaciones 20%. ¿De dónde miércoles va a sacar las divisas para importar? Entonces yo creo que eso no hay hoy en la opinión pública nadie que crea seriamente esto, es decir, como no se cree el 6% de crecimiento, no se cree el 10% de inflación, nadie cree que va a haber un superávit primario de 3 puntos. Es una cosa demencial. Es decir, todo eso es un ejercicio simplemente para tener la ley votada y después, a partir de esa ley, hacer lo que se ha hecho, que es perder la responsabilidad del Congreso sobre el presupuesto, con los superpoderes presupuestarios y con los decretos de necesidad de urgencia que suben el presupuesto arbitrariamente sin que el Congreso se entere. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo. Ya, una vez más, veamos, nosotros estamos defendiendo que si cerramos el año más cerca del 2% en términos de crecimiento y la visión que el sector privado tiene más vinculada al empresariado es que la dureza va a continuar para el año que viene y que andaríamos superando con suerte el 1% como previsión para el año que viene. Yo creo que esta situación fantasía que se ha presentado en el presupuesto está en la línea de lo que dice Ricardo, que es simplemente lograr la aprobación antes de las elecciones, porque después le sería más difícil, y aplicar los superpoderes, la discrecionalidad en la misma dirección que se ha manejado hasta ahora. Exactamente. Acá también hay un tema muy importante que es la percepción por parte de la presidenta de que después de la elección el peronismo se va a dividir y ahí va a ser muy difícil el Congreso y quieren tener todo disponible antes de que ese hecho de la realidad ocurra. Absolutamente, esa es justamente la visión. Yo coincido grandemente con lo que está diciendo Ricardo. Miguel, agradecerte esta comunicación y desde ya que pases un excelente cumpleaños. Hoy está cumpliendo años, Miguel. Así Feliz cumpleaños, Miguel. Un gran gusto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Miguel Ponce, que estaba y se sumaba a esta charla con Ricardo López Murphy. Ricardo, bueno, yo agradecerte, te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué consejos le darías? Hoy me quedé con una frase que está bueno como para cerrar, ¿no? Todo esto, que los del mañana, de acá a 10 años, van a preguntar, ¿y vos qué hacías en ese momento que pasaba todo esto? Los que estamos ahora, ¿qué consejos nos puedes dar desde la juventud que se mete en la militancia o desde los que no? Yo diría que el comprometerse con las cuestiones cívicas es uno de los factores y una de las decisiones más sanas de la vida de cualquier individuo. Yo estoy orgulloso del compromiso que tuve a lo largo de mi vida y creo que es muy sano que uno tenga esos compromisos cívicos. Y creo que va a ser enormemente gratificante. No digo económicamente, eso no, eso para los sinvergüenzas la política es gratificante. Para las personas honestas la política es dura, es empobrecedora, pero en el sentido material, pero es enriquecedora en los valores, en el sentido espiritual. Yo creo que tiene ahí una cuestión muy básica. Uno necesita sentirse bien hasta con su propia estima y eso tiene mucho que ver qué hizo en las circunstancias difíciles. Y yo creo que además hasta planteémoslo como un acto de egoísmo. Nosotros queremos que el país sea mejor y yo creo que hay una oportunidad
hay una gran oportunidad de que a pesar de toda la adversidad, de toda la herencia, de todas las dificultades, podamos reconstruir nuestra autoestima, volver a ser un país creíble, un país no tramposo, un país respetado, un país honorable, un país que en última instancia es un lugar para construir nuestro destino en común y hacer de la vida un proyecto que valga la pena de ser vivido. Y creo que eso no se logra desde la indiferencia o del rol de espectador. Se logra cuando uno es un actor efectivo de su propio destino. Ricardo López Murri, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una tanda y cuando volvemos hacemos el cierre del programa de hoy.